Buenos días, compañeros, compañeras. Diputado José Ramón Andrade Sánchez. Diputada Flor Ayala Robles Linares. Diputado Juan Viguería Soto. Diputado Rafael Buelna Clark. Diputado Alonso Bustamante López. Diputada Marta Cecilia Camacho Camacho. Diputado José Luis Castillo Godínez. Diputada Carmen Aída Díaz Brown Ojeda. Diputado Enrique Evangelista Velázquez, presente. Diputado José María Gagiola Rangel. Diputado Moisés Gómez Reina. Diputado Omar Alberto Guillén Partida. Diputado José Armando Gutiérrez Jiménez. Sí, buenos días, presente. Diputada Kitty Gutiérrez Mazón. Diputada Sandra Mercedes Hernández Barajas. Diputada Brenda Elizabeth Jaime Montoya. Diputado Juan José Lam Angulo. Diputada Rosario Carolina Lara Moreno. Diputada Lisette López Godínez. Diputado Jesús María Martínez Samaniego. Diputada Teresa María Olivares Ochoa. Diputada Angélica María Payán García. Diputado José Ángel Rochín López. Diputado José Ramón Ruiz Torres. Diputada Alejandrina Ruiz Valle. Diputado Jesús Epifanio Salido Pavlovich. Diputada Iris Fernanda Sánchez Chiu. Diputado Jesús Manuel Scott Sánchez. Diputado Luis Gerardo Cerrato Castel. Diputado Jaime Valenzuela Hernández. Diputado Javier Villarreal Gámez. Diputado Manuel Villegas Rodríguez. Mayoría, presidente. Habiendo quórum legal, se abre la sesión y se solicita a nuestro compañero diputado secretario José Armando Gutiérrez Jiménez realice la lectura del proyecto de orden del día para esta sesión a fin de someterlo a votación de esta asamblea. Sí, buenos días, con su permiso, compañeros diputados, con permiso, diputado presidente. Orden del día, número 1, lista de asistencia declaratoria de quórum inicial. Número 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Número 3, correspondencia. Número 4, iniciativa que presenta el diputado Alonso Bustamante López con punto de acuerdo mediante el cual este Poder Legislativo resuelve emitir atento exhorto al secretario de Educación y Cultura para que en coordinación con la Rectoría de la Universidad Estatal de Sonora, en el ámbito de sus atribuciones, adquieran una unidad de transporte o en su caso diseñen e instrumenten un programa de transporte para estudiantes foráneos de dicha institución educativa. Punto número 5, dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con punto de acuerdo mediante el cual este Poder Legislativo, en ejercicio de las atribuciones establecidas en los artículos 71, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 64, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Sonora, resuelve presentar ante el Honorable Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforme el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Punto número 6, dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Urbano con proyecto de ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del Estado de Sonora. Punto número 7, dictamen que presenta la Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático
con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Estado de Sonora. Punto número 8 y último, clausura de la sesión y citatorio para la próxima. Hermosillo, Sonora, 24 de abril de 2018. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, compañero secretario. En votación económica pregunto a la Asamblea si es de aprobarse el orden del día para esta sesión. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo poniéndose de pie. Bien, aprobado el orden del día. Procederemos ahora a conocer y dictar los trámites relativos a la correspondencia dirigida a este Poder Legislativo, para lo cual solicito nuevamente a nuestro compañero secretario, diputado Gutiérrez Jiménez, nos indique los asuntos que han sido presentados ante el Congreso del Estado. Sí. 17 de abril del 2018, folios 3.551 y 3.552, escrito del Ayuntamiento del municipio de Puerto Peñasco, Sonora, mediante el cual remiten a este Poder Legislativo la iniciativa con proyecto de decreto para la contratación de la alianza público-privada para la ejecución del proyecto de eficiencia energética en el alumbrado público del municipio de Puerto Peñasco, Sonora, así como los documentos que conforman dicho proyecto. Sí, recibo y se turna a las comisiones primera y segunda de Hacienda en forma unidas. 17 de abril de 2018, folio 3554, escrito de la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual remite a este Poder Legislativo acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al gobernador del Estado de Puebla a efecto de que, en el caso del feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda, se realicen todas las diligencias con perspectiva de género, se lleve a cabo la reparación integral del daño a sus familiares y se garantice la no repetición de estos delitos, exhortando a esta soberanía, entre otros entes públicos, a efecto de que se implementen las acciones necesarias con la finalidad de garantizar la seguridad de mujeres y niñas que utilizan los servicios de transporte público y privado. Recibo y se remite a la Comisión para la Igualdad de Género. 18 de abril del 2018, folio 3555, escrito del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante el cual remite a este Poder Legislativo el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria correspondiente al 2017, aprobado por dicha comisión. Recibo y se remite a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad Pública. 18 de abril de 2018, folio 3560, escrito de los ciudadanos Benjamín Luis Lagarda Burgos y Guadalupe Burtón Quirós, vecinos de esta ciudad de Hermosillo, Sonora, mediante el cual hacen referencia a la recomendación número 10/2013, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violaciones a los derechos humanos por el ejercicio indebido del cargo por parte de las autoridades recomendadas, solicitando que se les informe del estado que actualmente guarda el cumplimiento a la recomendación referida. Recibo y se remite a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 19 de abril del 2018, folio 3561, escrito del secretario del Ayuntamiento del municipio de Guaymas, Sonora, mediante el cual remite a este Poder Legislativo acta certificada de sesión del mencionado ayuntamiento, en donde consta la toma de protesta de ley de diversos regidores. Recibo y enterados. 19 de abril del 2018, folio 3562, escrito del subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual comunica a este Poder Legislativo que el titular de esa secretaría ha quedado enterado de la designación de la mesa directiva que funcionará durante el mes de abril en este Congreso del Estado. Recibo y enterados. 19 de abril del 2018, folio 3563, escrito del titular de Atención Ciudadana de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República, mediante el cual hace del conocimiento a este Poder Legislativo que recibieron un mensaje para el Presidente de la República en el que se expresa
se intensifiquen las acciones para la afiliación y reafiliación al Seguro Popular, así como diversas tareas para mejorar el acceso a la salud en el Estado de Sonora. Dicho planteamiento fue turnado a la Secretaría de Gobernación para que se analice y se responda en un término no mayor a 15 días hábiles. Recibo y se acumula el expediente del acuerdo 357 aprobado por este Poder Legislativo el día 21 de septiembre de 2017. 19 de abril del 2018, folio 3564, escrito el titular de Atención Ciudadana de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República, mediante el cual se expresa será recarpeteado y mantenimiento de la cinta asfáltica de la carretera federal 15 en el tramo Santana y Nogales. Asimismo, se concluyan los trabajos de la carretera federal 2 en el tramo Agua Prieta Cananea. Dicho planteamiento fue turnado a la Secretaría de Gobernación para que se analice y se responda en un término no mayor a 15 días hábiles. Recibo y se acumula el expediente del acuerdo 418 aprobado por este Poder Legislativo el día 21 de marzo del 2018. 20 de abril del 2018, folio 3565, escrito del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, mediante el cual remiten a este Poder Legislativo iniciativa de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora. Recibo y se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Es cuanto, diputados, compañeros, diputado presidente. Gracias, compañero secretario. En el desahogo del siguiente punto del orden del día concedo el uso de la voz a nuestro compañero diputado Alonso Bustamante López con el objeto de que realice la lectura de la iniciativa con punto de acuerdo que presenta para conocimiento y resolución de esta asamblea. Adelante, diputado Bustamante. Sí. Muy buenos días, compañeros y compañeras diputadas. Con su permiso, señor presidente. Adelante, diputado. Honorable Asamblea, el suscrito Alonso Bustamante López, en mi carácter de diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta 61ª legislatura, en ejercicio de mi derecho de iniciativa consagrado por los artículos 53, fracción 3 de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comparezco ante este Congreso del Estado con la finalidad de someter a su apreciable consideración la presente iniciativa con punto de acuerdo para que se emita un atento exhorto al secretario de Educación y Cultura y a la Rectoría de la Universidad Estatal de Sonora para que, en el ámbito de sus atribuciones, diseñen e instrumenten un programa de transporte para estudiantes foráneos de dicha institución educativa, cuya viabilidad sustento bajo la siguiente exposición de motivos. El día 17 de mayo del 2012 se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el decreto mediante el cual se crea la Universidad Estatal de Sonora, antes Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora, CESUES, como una institución educativa a la altura de las mejores universidades de la región y de las mayores exigencias del sector productivo estatal y nacional. Además del cambio de denominación, en el decreto de referencia se reforzó el marco jurídico de la Universidad Estatal de Sonora para seguir incorporando innovaciones cada vez que se generan cambios en las orientaciones mundiales o en las políticas educativas nacionales y así adaptarse a las transformaciones y a los nuevos retos que enfrenta el país. Lo anterior, con pleno respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos que prescribe que el acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. Asimismo, diversos instrumentos internacionales
Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI, 1998, y Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, 2003, respaldan que el financiamiento de la educación superior requiere recursos públicos, pero también recursos privados. Nuestra Carta Magna, en su artículo 3º, establece que toda persona tiene derecho a recibir educación y regula a las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, que tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de dicho precepto constitucional. Las universidades y demás instituciones de educación superior, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas, determinarán sus planes y programas, fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrarán su patrimonio. Con las diversas fuentes de financiamiento se percibe claramente el apoyo que la sociedad presta a la educación superior, mismo que debe mantenerse e incluso mejorarse con el fin de garantizar el desarrollo de este tipo de enseñanza, de aumentar su eficacia y de mantener su calidad y pertinencia. No obstante, lo asentado con antelación, el apoyo público a la educación superior y a la investigación sigue siendo fundamental para asegurar que las misiones educativas y sociales se lleven a cabo de manera equilibrada. Durante mi trayectoria como académico de la Universidad Estatal de Sonora, tuve la oportunidad de conocer de manera directa la cantidad de alumnos foráneos que diariamente deben trasladarse desde el poblado Miguel Alemán, Ejido El Triunfo, ejidos aledaños y Bahía de Quino a esta capital, sede de este centro universitario. Son alrededor de 157 alumnos foráneos que día a día deben gastar un promedio diario de 80 pesos diarios, solo para trasladarse desde sus casas hasta la universidad y asimismo de regreso, generando erogaciones que representan alrededor de 1.800.000 pesos al año. En este tenor, mi formación de académico me genera un sentido de responsabilidad para atender esta necesidad estudiantil, porque el asistir a una universidad, lejos de significar una carga económica, debe ser vista como una oportunidad de mejorar precisamente el nivel económico de las familias. Por eso debemos explorar mecanismos que permitan apoyar a los estudiantes foráneos, en este caso, con la adquisición de un medio de transporte o con el diseño e implementación de un esquema de transportación que no signifique cargas económicas para los estudiantes foráneos, tales como la transportación de los límites del poblado Miguel Alemán y Quino hacia la universidad y viceversa, así como el otorgamiento de becas o apoyos para el pago de transportación. Por eso hacemos un llamado al titular de la Secretaría de Educación y Cultura para que, en coordinación con las autoridades de la Universidad Estatal de Sonora, analicen la disponibilidad presupuestal para apoyar a estos estudiantes que diariamente trasladan distancias de hasta 100 kilómetros solo para acudir a la universidad y forjarse un mejor futuro para sí y sus futuras familias. Por todo lo expuesto con antelación, con fundamento en los artículos 53, fracción 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 32, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, respetuosamente someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con punto de acuerdo. Único, el Congreso del Estado de Sonora resuelve emitir atento exhorto al Secretario de Educación y Cultura para que, en coordinación con la Rectoría de la Universidad Estatal de Sonora, en el ámbito de sus atribuciones, adquieran una unidad de transporte o, en su caso,
diseñen e instrumenten un programa de transporte para estudiantes foráneos de dicha institución educativa. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124, fracción 3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, solicito muy respetuosamente que se considere el presente asunto como de obvia resolución y se dispense el trámite de comisión para que sea discutido y decidido, en su caso, en esta misma sesión. Atentamente, diputado Alonso Bustamante López, Hermosillo, Sonora, a 23 de abril del 2018. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. A discusión el trámite de urgente y obvia resolución y se le dispense el trámite de comisión al presente asunto. No habiendo discusión, se pregunta en votación económica si es de considerarse este asunto como de urgente y obvia resolución y se dispense el trámite de comisión. Los que estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Aprobada la dispensa. Pregunto ahora a la Asamblea si a algún diputado le interesa discutir el presente asunto en lo general o en lo particular. Para de no presentarse solicitud, someterlo a consideración en un solo acto. En lo general, diputada. Adelante. Buenos días. Yo creo que el contenido del exhorto o la idea del exhorto es bueno, nada más que es importante, yo creo que los datos que tiene compañero diputado no son correctos. Por ejemplo, el gasto de un joven que viene a la universidad, pues nada más el transporte son 50 pesos de venida, 50 pesos de regreso, son 100 pesos, usted mencionaba 80, que es mínima la diferencia, pero la hace los 20 pesos. Se gradúan alrededor de más de 600 jóvenes al año. Tenemos un CECITES en Miguel Alemán, tenemos un CEBETA en Miguel Alemán, tenemos un COVACH en Valle de Quino, tenemos un telebachillerato en el Cholludo, aparte está la preparatoria de Licea. Y desde hace ya bastantes años que existe con la Secretaría de Educación y Cultura un convenio donde el sindicato patronal y el sindicato de trabajadores de lo que es el Salvador Alvarado se tiene transporte, esto en el caso de educación básica, y se ha venido trabajando y por parte de su servidora el tema de transporte para nivel universitario. Por eso es la razón también de que ya llevamos como año y medio en el trabajo de la gestión para llevar una extensión universitaria del ITH a Miguel Alemán, que empieza con el favor de Dios su construcción este verano. Y bueno, ya hay también con la Secretaría de Educación un trabajo previo para transporte para el área rural, para los jóvenes que van a nivel universitario, no solamente del área de la costa de Hermosillo, sino también para los jóvenes de la zona oriente de la ciudad. Sería mi participación. Gracias. Muy bien. Discutido en lo general, se pregunta en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Aprobado en lo general, se somete a discusión el acuerdo en lo particular. No habiendo discusión en lo particular, se pregunta en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Aprobado el acuerdo y comuníquese. A efecto de desahogar el siguiente punto del orden del día aprobado para esta sesión, concedo el uso de la voz al diputado Jesús Epifanio Salido Pavlovich, a fin de que realice la lectura del dictamen con punto de acuerdo que presentan los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales. Muchas gracias, señor presidente. Con el permiso del Pleno. En octubre del año pasado, en una sesión en Cocorit, Sonora, allá en el municipio de Cajeme, su servidor como coordinador del grupo parlamentario del PRI
presentamos una iniciativa para modificar el Código Penal. Lo que plantea esta iniciativa es que los delincuentes, en lugar de estar en la calle, estén en la cárcel. Lo que plantea es que los delitos graves no solamente queden 8 delitos como graves, sino que incluyan a los robos, principalmente en casa habitación, robos en comercio, robos en escuelas y por supuesto la extorsión. Para ello abrimos un debate. Una de las solicitudes que hemos recibido en esta legislatura y que se ha atendido muy bien es que nuestras iniciativas las socialicemos. En estos foros que realizamos convocamos a académicos, a estudiantes, a asociación de padres de familia, a comerciantes. Lo hicimos en diferentes municipios, desde San Luis, Nogales, Guaymas, Navojoa, en Cajeme, y la semana pasada concluimos aquí en Hermosillo, que por cierto algunos diputados presentes me hicieron el favor de acompañarme y les agradezco mucho. Como coordinador de esta legislatura hemos buscado siempre privilegiar los consensos. Charrito. Y creo que ustedes son parte de ello. En estos foros recogimos testimonios de sonorenses que han perdido prácticamente todo su patrimonio de la noche a la mañana y no pasa nada. Hay una verdadera sensación de impunidad. Por eso, agradezco mucho que la Comisión de Gobernación haya aprobado que este Congreso haga una iniciativa para reformar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y que desde Sonora podamos cambiar esto que le está afectando a tantos y tantos mexicanos y por supuesto sonorenses. Hoy damos un paso firme. El Congreso de Sonora en unos momentos, si ustedes nos apoyan, dará el primer paso para aprobar esta iniciativa que se enviará a la Cámara de Diputados Federal para que los rateros se queden en la cárcel y no en las calles. Pero esto no acaba aquí. En las próximas semanas estaremos presentando para su discusión las reformas para que ahora, desde el Congreso local, se aprueben las leyes que permitan que los ladrones estén en las rejas. Les agradezco mucho a cada uno de ustedes, en lo particular a los miembros de la Comisión de Gobernación, por apoyar esta iniciativa de ley y por supuesto que desde aquí, desde Sonora, como se ha demostrado en otras ocasiones, podamos cambiar el rumbo de nuestro país. Y si me permite, señor diputado presidente, le solicito que someta a consideración del Pleno de esta soberanía una petición de los integrantes de la Comisión Dictaminadora para que se autorice a obviar el proemio, la parte expositiva y las consideraciones del presente dictamen, procediendo únicamente a leer el resolutivo del mismo. Bien, pregunto a la Asamblea si es de aprobarse la petición para obviar la lectura del dictamen en los términos expresados por el diputado Epifanio Salido. Quienes estén por la afirmativa en votación económica, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.
Bien, se aprueba la solicitud por la Asamblea y por lo tanto puede realizar la lectura en los términos solicitados, compañero diputado Epifanio Salido. Acuerdo único. El Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 71, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 64, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Sonora, resuelve presentar ante el Honorable Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el siguiente término. Iniciativa de proyecto, decreto por el que se reforma el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo único, se reforma el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que quede como sigue. Artículo 19, el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de persona, delitos cometidos con armas, así como la violencia de cualquier tipo en las personas, el robo en casa habitación, los robos en vehículos, robo a comercio, extorsión y uso de arma prohibidas, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Transitorio, artículo único. El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En tal sentido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se solicita que el presente dictamen sea considerado como de obvia resolución y se dispense el trámite de segunda lectura para que sea discutido y decidido en su caso en esta misma sesión. Sala de Comisiones del H. Congreso del Estado, Constituyente Sonorense, 1917. Es cuanto. Gracias, diputado. A discusión la dispensa al trámite de segunda lectura del dictamen solicitado por la comisión. No habiendo discusión, se pregunta en votación económica si es de aprobarse la dispensa al trámite de segunda lectura del dictamen. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Aprobada la dispensa. Pregunto ahora a la Asamblea si a algún diputado le interesa discutir el presente asunto en lo general o en lo particular para, de no presentarse solicitud, someterlo a su consideración en un solo acto. En virtud de que ningún diputado ha solicitado discutir el presente asunto en lo general, tomando en consideración que ha solicitado la palabra para discutir el presente asunto el diputado Omar Guillén, se pone precisamente a discusión el punto de acuerdo en lo general. Con su permiso, presidente, y con el permiso de mis compañeros diputados, no quería dejar escapar la oportunidad de participar. Creo yo que el reclamo de la gente es muy claro ante los indicadores de robo que se tiene en Sonora. Y sin duda, como Congreso, no podemos permanecer ajenos. Todos representamos un distrito donde la gente nos pide que actuemos y que tomemos cartas en el asunto. El día de hoy se subió
el tema de buscar que se pueda impulsar una iniciativa en el Congreso de la Unión para poder lograr que el delito de robo pueda pasar y ser parte en el catálogo de delitos que ocupan prisión preventiva oficiosa. ¿Cuál es el problema real? ¿Qué es lo que está pasando? Si bien es cierto, tenemos que atender el reclamo popular, tenemos que buscar poder modificar este sistema de justicia que actualmente tenemos. Cuando se comete un delito de robo, la autoridad investigadora detiene al presunto responsable, lo presenta y una vez que ya le toman la declaración, precisamente por el principio de presunción de inocencia, lo deja en libertad y ese acto es el que no gusta a la gente, ese acto es el que molesta, ese acto es el que pasa hacia la opinión pública como que hay impunidad. Si bien es cierto, el sistema así es, no es un sistema que tenga un defecto, que tenga un error, el sistema de justicia actual así es, establece la presunción de inocencia. Sin embargo, insisto, esa presunción de inocencia no gustó. La gente quiere que el delincuente permanezca en la cárcel mientras se lleve a cabo el proceso. Por ello, celebro que el día de hoy esta iniciativa se vaya al Congreso de la Unión, porque es darle respuesta a la gente y es ponernos del lado de la gente, al momento en que estamos buscando que a nivel nacional el delito de robo sea parte del catálogo de los delitos que meritan prisión preventiva oficiosa. Por ello, pues nos sumamos fuertemente en esta tribuna. Creo que se tiene que dar ese cambio porque la gente quiere respuestas y desde el Congreso a la gente le tenemos que dar resultados y nos sumamos de lleno a esta iniciativa para seguirle dando el impulso necesario a nivel nacional. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Discutido. En lo general se pregunta en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Aprobado. En lo general se somete a discusión el acuerdo en lo particular. No habiendo discusión en lo particular, se pregunta en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Bien, aprobado el acuerdo y comuníquese. Desarrollando el siguiente punto del orden del día, concedo el uso de la voz a la diputada Flora Ayala Robles Linares para que haga uso de la tribuna con el objeto de que realice la lectura del dictamen con proyecto de ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del Estado de Sonora que presentan los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano. Gracias, presidente. Voy a iniciar con explicar y destacar este proyecto normativo que vamos a votar hoy. Y antes de platicarles un poquito de qué se trata esta ley, yo quisiera primero agradecerle al presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano que nos hizo el favor de estar analizando esta iniciativa también en nuestra comisión y dictaminarla, pero sobre todo quiero hacer mención de nuestra diputada Ana María Luisa Valdés, que fue la gran impulsora de esta iniciativa, que hoy no está con nosotras, está trabajando como debe de estar, pero ella fue nuestra gran impulsora de esta nueva ley para el Estado de Sonora y quiero hablar en su nombre y felicitarla también por parte de todos por este trabajo que duró casi un año en realizar esta iniciativa y que finalmente esta iniciativa, esta ley, es una homologación de la ley federal, de la ley general.
que este Congreso tenía fecha límite para aprobarla en noviembre, más o menos. Sin embargo, creímos necesario dialogar con los 72 municipios, con los desarrolladores, con el Estado, para hacerla una ley sumamente viable para nuestro Estado y muy útil para los municipios. Por lo tanto, estamos buscando la congruencia con la ley general y poder alcanzar el máximo beneficio para nuestro Estado. Esta ley, les platico, busca lo siguiente: retoma las disposiciones que actualmente funcionan en la normatividad vigente, amplía sustancialmente su objeto y su catálogo de conceptos con miras a contemplar una mayor preponderancia a la protección de los derechos humanos, se rige bajo principios que garantizan un desarrollo urbano supeditado al desarrollo social y humano, proporciona herramientas normativas más adecuadas que permiten una mejor coordinación entre los 3 niveles de gobiernos, crea nuevas figuras jurídicas que abren mayores espacios a la participación ciudadana, ofrece un nuevo y más complejo sistema estatal de planeación, de ordenamiento territorial y del desarrollo urbano para lograr un desarrollo equilibrado, sustentable y sostenido a los centros de población de nuestra entidad, con base en una estrategia estatal de ordenamiento territorial conforme a los planes nacionales y estatales de desarrollo. Establece procedimientos más completos y dinámicos para el aprovechamiento del territorio, pero a la vez más protectores de los derechos humanos. Es congruente con la Ley de Propiedad en Condominio, que la acabamos de aprobar. Incluye estrategias de resiliencia urbana, entendida como la capacidad de resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse en un corto plazo de los efectos de un desastre y tomar medidas para una mejor protección futura y reducir los riesgos. Fortalece las políticas públicas en materia de movilidad de personas, prioriza la creación, recuperación, mantenimiento y defensa de los espacios públicos y dispone procedimientos para el cumplimiento de la ley que otorga con mayor certeza jurídica. Por lo tanto, presidente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 126 y 127 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, le solicito que someta a consideración del Pleno de esta soberanía una petición de los diputados que integramos la Comisión Dictaminadora para que se dispensen los trámites de primera y segunda lectura al presente dictamen, a efecto de que sea discutido y decidido en su caso en esta misma sesión. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Discusión la dispensa al trámite de primera y segunda lectura solicitado por la comisión. No habiendo discusión, se pregunta en votación económica si es de aprobarse la dispensa al trámite de primera y segunda lectura del dictamen. Los que estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo poniéndose de pie. Bien, aprobada la dispensa. Pregunto ahora a la Asamblea si a algún diputado le interesa discutir el presente asunto en lo general o en lo particular para, de no mediar solicitud, someterlo a su consideración en un solo acto. En virtud de que ningún diputado ha solicitado discutir el presente asunto en lo general o en lo particular, pregunto en votación económica si es de aprobarse. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Bien, aprobada la ley y comuníquese a los ayuntamientos del Estado para los efectos previstos en el artículo 163 de la Constitución Política del Estado. En el desahogo del penúltimo punto del orden del día aprobado para esta sesión, concedo el uso de la voz a la diputada Sandra Mercedes Hernández Barajas, con el objeto de que realice la lectura del dictamen con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora que presentan los diputados integrantes de la Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático. Gracias, presidente. Quiero comentarles, diputados, que
en esta iniciativa, así que movimos almas. Fue una iniciativa original cuando yo fomenté la prohibición de las bolsas de plástico. Movimos tantas almas con esta iniciativa que a nivel nacional tuvimos la intervención de la industria de plástico en este proyecto, dándonos sus aportaciones. Tuvimos una serie de reuniones en Canacintra, a quienes agradezco su participación, más de 7 reuniones. Me comentaron ellos que con esta iniciativa se volvieron a reunir todos los comerciantes de este tema para trabajar en él. También con Canaco, agradecer también sus aportaciones. Armando Barajas, quien en su momento fue el presidente de Canacintra y que me llamó para trabajar en este tema, reuniendo a más de 15 empresarios para trabajar en esta ley y que sea fructífera para todos. A Juventino Murrieta, quien trabajó intensamente en este proyecto, Prisciliano Melendres y bueno, todos aquellos empresarios que de alguna manera con su aportación hicieron muy nutrida y se hicieron algunas modificaciones. Quiero agradecer también al ingeniero Carlos Romos de CEDES, con quien he trabajado de la mano en cada uno de los proyectos que tienen que ver con mi comisión, que es de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático, a PROAES, que es la Procuraduría Ambiental, el licenciado Óscar Andrades. Agradecer también a los regidores del Partido Acción Nacional del Estado de Querétaro, que ellos ya dieron un paso muy gigante al decretar ya la eliminación de las bolsas de plástico y cuando ellos se enteraron se comunicaron con su servidora. También a las asociaciones civiles en tema ambiental, en particular a los estudiantes, catedráticos de la Unison, al Tecnológico Nacional de México, que también sus catedráticos intervinieron, a la Universidad del Estado de Sonora, al Colegio de Sonora, a los estudiantes de la preparatoria municipal, que también como jóvenes nos dieron sus aportaciones para hacer algunas modificaciones. Agradecer al diputado Manuel Villegas, que estuvo siempre al pendiente en cada uno de los trabajos que se hicieron en la comisión y que tuvo una experiencia muy nutrida en uno de los países en Argentina donde ya no se usa la bolsa de plástico y en más de 10 países que ya la eliminaron como un tema de sustentabilidad y que nosotros aquí en Sonora pues vamos a dar el primer paso, dándole valor a la bolsa de plástico para que pueda ser reciclada y que le saquen dinero y no ande en las calles la bolsa. Fomentar también la cultura de la separación de orgánicos y de inorgánicos y en general en el foro que nosotros hicimos para poder concluir con estos trabajos, pues todas estas personas y algunas más que omití mencionar, pues mi agradecimiento total. Siempre he dicho que cuando una ley se hace con la gente, la ley funciona. Cuando una ley no se trabaja con los actores del ecosistema que intervienen en ella, es una ley muerta, es una ley que no va a trabajar para nadie, ¿no? Por eso, diputado presidente, le solicito que someta a consideración del Pleno de esta soberanía una petición de los integrantes de la comisión dictaminadora para que esta soberanía autorice obviar el proemio, la parte expositiva y las consideraciones del presente dictamen, procediendo únicamente a leer el resolutivo del mismo. Bien, pregunto a la Asamblea si es de aprobarse la petición para obviar la lectura del dictamen en los términos expresados por nuestra compañera diputada Hernández. Quienes estén por la afirmativa en votación económica, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Bien, se aprueba la solicitud por la Asamblea y por lo tanto puede realizar la lectura en los términos solicitados, compañera diputada. Gracias, presidente. Decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Estado de Sonora. Artículo único. Se adicionan los artículos 143 bis, 143 bis 1, 143 bis 2, 143 bis 3, 143 bis 4 y 143 bis 5 a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Estado de Sonora para quedar como sigue. Artículo 143 bis. A fin de proteger el medio ambiente en el Estado, las personas físicas o morales que otorguen bolsas de plástico a título gratuito, de manera onerosa o por cualquier acto comercial para la transportación, carga o traslado de productos vendidos deberá garantizar 1.
que en la composición cuente al menos con 10% de plástico reciclado, quedando exentos empaques, embalajes, bolsas primarias y bolsas utilizadas para alimentos frescos. 2, que las bolsas de plástico tengan impreso logotipo o identificación de reciclado, considerando el código correspondiente. 3, que cuando el establecimiento opte por otorgar bolsas elaboradas con material biodegradable o que contengan aditivos que aceleren su proceso de degradación, deberán contar con un distintivo que especifique el tipo de aditivo integrado en el proceso de producción de la bolsa. Asimismo, contar con evidencia de que los residuos resultantes del proceso de degradación de las bolsas de plástico con aditivo degradante no tienen características de toxicidad. Las especificaciones o características de las evidencias que garanticen el cumplimiento del presente artículo serán establecidas en el reglamento correspondiente de esta ley. Artículo 143 bis 1. La Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora implementará un programa estatal de minimización, reuso y reciclaje de residuos plásticos que al menos contendrá: 1. Campañas de difusión y concientización a los diferentes sectores de la sociedad sobre el manejo apropiado de los residuos plásticos en general, estableciendo que estos deben ser reciclados o confinados y no dispuestos en el entorno. 2. Estrategias administrativas y de gestión para el fomento y establecimiento de procesos para la selección, clasificación, acopio y transporte de residuos plásticos con el objeto del reciclaje que propicien que el plástico no se confine, sea valorizado y se recicle. Y como tercero, cursos o talleres de educación y capacitación sobre la normatividad ambiental aplicable al manejo integral de residuos, con énfasis en la gestión de nuevas unidades de negocio en materia de reciclaje de plástico. Artículo 143 bis 2. Los ayuntamientos tendrán facultades para verificar que en los supermercados, autoservicios, almacenes y comercios en general no se utilicen bolsas de polietileno u otro material plástico, así como también para verificar en fábricas y centros de distribución que no se vendan, almacenen y distribuyan bolsas de polietileno u otro material plástico. Artículo 143 bis 3. La Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora deberá crear un registro estatal de fabricantes y distribuidores de bolsas biodegradables en el que deberán de inscribirse todas las personas físicas y morales que fabriquen y comercialicen dichas bolsas, quienes deberán contar con un certificado anual de degradabilidad y biodegradabilidad en sus productos, expedida o avalada por la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora. Artículo 143 bis 4. A las personas físicas o morales que incumplan con lo previsto en el artículo 143 bis, se le aplicará una multa de 50 a 100 unidades de medida y actualización diaria, así como el decomiso de las bolsas. En caso de reincidencia, se duplicará la multa señalada en el párrafo anterior. Artículo 143 bis 5. Al que viole lo dispuesto en el artículo 143 bis 3, se le aplicarán las siguientes sanciones. 1. Multa de 15 a 30 unidades de medida y actualización diarias al fabricante o distribuidor que no se encuentre inscrito en el registro estatal de fabricantes y distribuidores de bolsas biodegradables. 2. Multa de 50 a 70 unidades de medidas y actualización diarias al fabricante o distribuidor que no cuente con el certificado anual de degradabilidad o biodegradabilidad de sus productos. Transitorios. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor a los 12 meses contando a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. En tal sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se solicita que el presente dictamen sea considerado como obvia resolución y se dispense el trámite de segunda lectura para que sea discutido y decidido en su caso en esta misma sesión. Sala de Comisiones del Congreso del Estado, Constituyente Sonorense de 1917, Hermosillo, Sonora, a 23 de marzo de 2018.
diputada Sandra Mercedes Hernández Barajas, diputada Ana Luisa Valdés Avilés, diputado José Luis Castillo Godínez, diputado Carlos Manuel Fu Salcido, diputado Javier Dagnino Escobosa, diputado Manuel Villegas Rodríguez y diputado Carlos Alberto León García. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. A discusión la dispensa al trámite de segunda lectura solicitado por la comisión. No habiendo discusión, se pregunta en votación económica si es de aprobarse la dispensa al trámite de segunda lectura del dictamen. Los que estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Aprobada la dispensa. Pregunto ahora a la Asamblea si a algún diputado le interesa discutir el presente asunto en lo general o en lo particular para, de no presentarse solicitud, someterlo a su consideración en un solo acto. En virtud de que ningún diputado ha solicitado discutir el presente asunto en lo general o en lo particular, pregunto en votación económica si es de aprobarse. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Aprobado el decreto y comuníquese. Al no existir más asuntos que tratar, se clausura la sesión y se cita para la próxima, que habrá de celebrarse el día de mañana, miércoles 25 de abril del 2018 a las 8:30 horas. Muchas gracias, compañeros.